Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de introducción al lenguaje Lisp. He querido hacer esta sesión porque la semana pasada tenía programado el haceros un vídeo el martes a las 12, como os dije, pero por problemas del técnico que se puso de baja, pues no pude grabarlo, y veo conveniente que pues veáis cómo es esto del lenguaje Lisp y sobre todo cómo es el entorno de programación Emacs o Emacs que veremos también en esta presentación, ¿vale? Entonces vamos a ver el contenido de esta sesión. Bueno, como veis, vamos a ir explicando las transparencias que yo os he puesto en el aula virtual. Algunas están modificadas para que se comprenda mejor en esta sesión. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles fueron los orígenes del Lisp, cuáles son sus características, qué datos elementales podemos utilizar. Una parte muy importante del Lisp es cómo evalúa las expresiones. Veremos también qué son las macros y qué son las funciones. Y pues veremos una serie de ejemplos, el típico ejemplo de Holamundo que se pone en todos los lenguajes de programación. Y a la vez que vamos a ir viendo esto, pues vamos a ver el entorno de programación Emacs. Bueno, pues la primera aparición de Lisp como lenguaje se debe a John McCarthy en el año 1958. Como veis, es un lenguaje bastante antiguo, pero se sigue utilizando hoy en día, sobre todo en la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué significa Lisp? Pues significa Lisp Processing, es decir, procesado de listas. Vais a ver cómo en cuanto empecemos a programar en Lisp vais a entender perfectamente el significado, ¿vale? Y cuando veamos que es una lista, pues veréis el significado. ¿Y qué es lo que se hace con Lisp? Pues se hace una programación funcional. Es un ejemplo del paradigma funcional. Bueno, ¿qué características tiene Lisp? Pues es un lenguaje interpretado, es un intérprete, ¿de acuerdo? Si recordáis, en la asignatura de procesadores de lenguajes vimos que había compiladores y que había intérpretes, ¿vale? Entonces, uno de los intérpretes es Lisp. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el compilador hace el código objetivo y después necesita un linker para generar un ejecutable, ¿vale? El intérprete lo hace de forma automática, no pasa por el código objetivo, directamente ejecuta la sentencia que hayas puesto, ¿vale? Una característica de Lisp importante es que todas las variables son punteros, ¿vale? Vais a ver por qué. ¿Vale? Vais a ver que todas las listas al final son punteros, son listas enlazadas. Si recordáis en estructuras de datos, las listas enlazadas, pues aquí vamos a ver las listas enlazadas, pero veréis cómo no nos vamos a meter en las posiciones de memoria de las listas enlazadas, puesto que lo hace de forma transparente Lisp. ¿Qué más cosas tiene Lisp? Tiene una liberación automática de memoria, ¿vale? Tampoco nos tenemos que preocupar de liberar la memoria que hayamos reservado, puesto que lo hace de forma automática la reserva. Como he dicho antes, pues es adecuado para inteligencia artificial y para prototipos. Veréis que respecto a los prototipos, veréis que es bastante rápido y fácil implementar un programa en Lisp. Son unas pocas líneas, tendréis un programa bastante potente. Por supuesto, es un lenguaje de programación funcional. Vais a ver que todo se va a basar en funciones, llamadas a funciones, recursividad, ¿vale? Y una cosa importante es que se realiza una notación prefija, ¿de acuerdo?
Fijaos, por ejemplo, en el ejemplo que os pongo ahí, 2 más 3, ¿qué tipo de notación es? Es una notación sufija, ¿vale? Mientras que en la notación prefija lo que hace es poner al principio del todo el operador y después los operandos, ¿de acuerdo? Entonces 2 más 3 sería equivalente a más 2, 3, ¿vale? Esa es la notación prefija. Bueno, hemos hablado de listas enlazadas. Entonces, ¿qué es una lista enlazada? ¿Vale? ¿Cómo se define una lista en Lisp? Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el ejemplo el ejemplo ABC, la lista ABC, ¿vale? Entonces, ¿qué es una lista enlazada? Es una lista que enlaza una serie de elementos de los cuales cada elemento está compuesto por una parte que es el contenido del elemento y otra parte que es el enlace hacia el siguiente elemento, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en el elemento A, tiene dos partes. Tiene la parte de contenido que tiene una A y la otra parte del elemento que es el enlace al siguiente elemento, ¿vale? Con el B pasa exactamente igual, ¿vale? Si os fijáis, es fácil pasar de un elemento a otro avanzando los punteros, ¿vale? ¿Cómo avanzaría de A a B? Pues cogiendo un puntero que apunte a L y avanzando L, ¿vale? Eso sería si lo hiciéramos en lenguaje C, ¿vale? Recordar que en lenguaje C no podemos dejar la copia del puntero que apunta al principio de la lista sin apuntador, porque si no perderíamos el principio de la lista y no podríamos volver, ¿vale? Esto Lisp lo hace de forma automática. Tiene siempre un puntero apuntando al principio, y esa es la función car, y un puntero apuntando al resto, después del principio, y esa es la función cdr o rest, ¿vale? Entonces, cuando hacéis un car de una lista, es fácil ver que lo que os va a devolver es solamente el elemento al que apunta, ¿vale? Mientras que cuando hacéis un cdr, lo que os va a devolver es el resto de elementos formados en una lista, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la lista termina en un elemento que se llama nil. Eso es el final de la lista, ¿vale? Y es un elemento que es propio de Lisp también, ¿de acuerdo? En otras asignaturas, si habéis visto C o C++, seguramente ese elemento lo llamabais null, ¿vale? En Lisp se llama nil. Y lo vamos a representar con esas dos barras verticales, ¿vale? Si queremos representar de forma gráfica las listas enlazadas que vamos a ir haciendo con Lisp, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya la primera función y una función bastante importante que es setF, ¿vale? Que es la abreviatura de setFill, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué hace esta función setF? Pues lo que hace es asignar un valor a esa variable a la que ponemos, ¿vale? En este caso, setFL, y ponemos una comilla que veremos que se llama quote, y luego la lista que queremos poner, ¿vale? Entonces, ¿qué nos da como resultado eso? Pues la lista ABC, ¿vale? Por ejemplo, si definimos esa L como esa lista, ¿qué nos va a dar el car de L?
pues nos va a dar, como hemos visto, el primer elemento de la letra A. Bien, ¿qué nos va a dar el CDR de L o el rest de L? Pues nos va a dar la lista formada por BC. Fijaos que es una lista, lo que da CDR, mientras que car es un elemento. ¿Vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, ¿qué nos va a dar el car del CDR de L? Es decir, vamos a coger primero el CDR de L. ¿Qué es el CDR de L? Que lo hemos visto, la lista formada por BC. Y de esa lista formada por BC, ¿cuál es el primer elemento? B. Pues eso es lo que nos va a dar el car del CDR de L. ¿Vale? Vamos a rizar más el rizo. Vamos a hacer dos CDRs y vamos a obtener el primer elemento de dos CDRs. Fijaos que si avanzamos el puntero del CDR dos veces, ¿vale? Vamos a ver que el CDR de L hemos visto que era BC, la lista BC. Por tanto, el CDR de esa lista, de la lista BC, va a ser la lista C. ¿Vale? Luego el primero, o sea el car, el first, de la lista C va a ser C. ¿Vale? Es fácil comprobarlo en el entorno de programación Emacs. Luego lo veremos. Bueno, ¿qué datos elementales podemos tener en LIS? ¿Vale? Hemos dicho que tenemos listas y tenemos átomos. ¿Qué son los átomos? Bueno, pues son cualquier combinación de caracteres que tenemos de alfabeto con dígitos. Pero cuidado, no podemos comenzar los átomos con dígitos. ¿Vale? Nos daría un error el intérprete. Por ejemplo, ¿qué tipos de átomos podemos tener? Podemos tener símbolos, es decir, pues los símbolos de nuestras variables, ¿vale? Por ejemplo de símbolo sin espacios y con guiones, pues sería un símbolo. Veis, por ejemplo, que tenemos dos símbolos especiales que son nil y true, que es la T, ¿vale? Son símbolos especiales del lenguaje LIS y veréis por qué son símbolos especiales más adelante. Podemos tener también, podemos tener keywords, que fijaos que las keywords empiezan por dos puntos y luego a continuación una palabra. Podemos también tener strings, es decir, cadenas de caracteres con las comillas dobles. Tienen que estar entre las comillas dobles. Podemos tener también números, podemos tener enteros, podemos tener racionales, podemos tener reales, podemos tener muchos tipos de átomos en Lisp. Bien, hemos visto que podemos tener átomos y podemos tener listas. ¿Qué son las listas? Pues son colecciones de expresiones. ¿Y qué es lo particular de las listas? Que están encerradas entre paréntesis. ¿Cómo sabe Lisp que es una lista lo que tenemos delante? Bien, pues coge el primer paréntesis, procesa todo lo que tiene y espera que haya un cierre de paréntesis. ¿Vale? Eso sería una lista. Por ejemplo, esa lista que tenéis ahí, esta es una lista, sería una lista entre paréntesis. Y fijaos que tendría cuatro términos. Primer término esta, segundo término es, tercer término una y cuarto término lista. ¿Vale? Siguiente lista de ejemplo, 1, 2 y entre comillas dobles serie, o sea, es un string. Podemos tener listas que estén mezcladas. ¿Vale? Tendría tres términos. Y el siguiente ejemplo, esta es otra lista. Como veis, hay sublistas dentro de listas. Se pueden hacer sublistas dentro de listas, ¿vale? Otra lista sería una sublista dentro de la lista. Esta es otra lista, ¿vale? Bueno, fijaos que lo que hemos dicho es que el intérprete lo que hace es evaluar las expresiones. Entonces, ¿cómo se evalúa en Lisp?
cualquier expresión es evaluable. Todo lo que pongáis en lib se puede evaluar. Ahora bien, de la evaluación puede dar un error o puede dar éxito, ¿vale? Cuando dé un error la evaluación, os saldrá un mensaje en el depurador o debugger que os dirá dónde está el error, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre funciones y macros? Pues vamos a ver que hay macros, vamos a ver unas macros, muy pocas macros, y sobre todo vamos a ver muchas funciones, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues en las funciones se evalúan todos los argumentos que hay en las funciones, mientras que en las macros no se evalúan todos los argumentos, ¿vale? Puede haber argumentos que no se evalúen. Una macro importante, quote o quote. ¿Qué hace? Devuelve lo mismo que recibe. Fijaos, como en list todas las expresiones son evaluables, si no tuviéramos esta macro que lo que hace es que nos devuelve lo mismo que recibe, libs lo que intentaría hacer si le pasamos la lista ABC sin poner un quote delante, vería que es una lista y por tanto procesaría el primer símbolo. El primer símbolo no es una función, que es lo que él espera, puesto que es notación prefijo, y daría un error, ¿vale? Sin embargo, si ponemos quote, nos va a generar esa lista, la lista ABC. ¿Vale? Fijaos que la función quote se identifica con la comilla simple delante de una lista. ¿Vale? Ahora después veremos un ejemplo. Hemos dicho que tenemos átomos. Bien, ¿cómo se evalúan estos átomos? Bueno, pues respecto a los símbolos, se evalúan como una variable, ¿vale? Pues dice su evaluación es su valor como variable, ¿vale? Y tenemos unos símbolos especiales que ya os he adelantado, que son nil y true y t. ¿Qué es lo que hacen null y true? Se evalúan a sí mismos. Es decir, la evaluación de nil da nil y la evaluación de t da t. ¿Vale? ¿Por qué digo la evaluación de esto da esto? Porque en Lisp tú puedes formar un programa que se evalúe a sí mismo, por ejemplo. ¿Vale? Puedes formar un programa que haga un texto que forme otro programa, ¿vale? Entonces, respecto a las listas, vamos a ver distintos tipos de listas. La lista vacía se evalúa como nil, ¿vale? Esto no es muy sorprendente porque si os dais cuenta, la lista que teníamos al principio del enlace de listas, la primera lista que se genera es nil. Y esa es la lista vacía. A partir de esa lista se van añadiendo nuevos elementos en la lista enlazada, ¿vale? Una lista no vacía, evaluable, debe tener como primer elemento un símbolo, ¿vale? Recordad que os he dicho que Lisp tiene notación preorden. ¿Eso qué quiere decir? Que él espera que si tienes una lista y no hay una función quote delante, él espera que lo primero que vea en la lista sea una función y el resto sus argumentos, ¿vale? Fijaos, ¿cómo evaluaría Lisp esa expresión que os he puesto ahí? Más 2, entre paréntesis, más 1, 4 de la lista y cierro la lista, ¿vale? Lisp evalúa siempre los argumentos de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, primero cogería el argumento de más 1, 4, lo valoraría, pues 1 más 4 es 5, cogería el resultado y lo juntaría al 2, 2 más 5, 7.